Según la UNESCO, el derecho de acceso a la información es parte de la libertad de expresión e incluso configura un instrumento importante para promover el Estado de Derecho. El garantizarlo otorga la facilidad de fomentar el desarrollo sostenible en ámbitos como la salud, el medio ambiente, la lucha contra la pobreza e incluso la lucha contra la corrupción. En México se define como el derecho de toda persona a solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite justificar su uso. Pero ¿realmente cualquier ciudadano tiene al alcance todo esto? ¿Cuántos saben cómo ejercerlo? Acompáñame a conocer más sobre este derecho. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dicta que todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. ¿Pero por qué es tan importante este derecho? ¿De qué nos ayuda como ciudadanos mantenernos informados? El periodista Eduard Martín Borregón es especialista en datos y dirige la organización Abrimos Info, que promueve el acceso a la información pública. Él nos habla de este tema. Edu, cuéntanos desde tu experiencia y tu profesión, para ti, ¿qué es el derecho de acceso a la información? Hola, Dulce. Muchas gracias por tenerme aquí y por hacerme participar de esa pregunta. Para mí, el derecho de acceso a la información es el derecho que tenemos todos y todas las ciudadanas que habitamos en democracia, que habitamos una democracia, de poder acceder a la información que el gobierno genera. ¿A qué me refiero? El gobierno, con nuestros impuestos, lo que hace es generar información de diverso tipo, ¿no? Información o acciones que deriven de una información. Nosotros, como ciudadanía, tenemos derecho en saber todo lo que hace el gobierno. El derecho de acceso a la información deriva de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es muchísimo más que poder decir que una cosa es de un color o de otro color. La libertad de expresión significa que como ciudadanos podemos tener una opinión informada sobre nuestras democracias. Por lo tanto, necesitamos el derecho de acceso a la información para podernos generar una opinión y poder ejercer correctamente en democracia. Ahora, Edu, ¿con qué herramientas contamos como ciudadanos para realmente hablar de que este derecho pueda quedar garantizado? ¿Dónde podemos ir o dónde podemos hacer? Pues como ciudadanos, para garantizarnos el derecho al acceso a la información, hay varios métodos. Uno, podemos preguntar directamente al Estado. El Estado, en este sentido, tiene dos formas de garantizar este derecho. Tiene un derecho de contestar respuestas, que es el derecho en las solicitudes de información, y cuando son solicitudes de información, la gente va directamente, pregunta y te contesta. Esta es la función tradicional o que hemos visto más al INAI, ¿no? O estas solicitudes de información a partir de las cuales se han generado grandes reportajes de investigación. La otra parte son las obligaciones de transparencia o la información proactiva. Es aquella información que el propio Estado ya está obligado a publicar y publica de forma recurrente. Un ejemplo clásico aquí, los contratos públicos. Los contratos públicos, el Estado está obligado a hacerlo. Entonces, como consumidor primario, si lo que queremos es ir primeramente al Estado, podemos ir aquí para garantizar este acceso. Luego, como ciudadanos, también podemos usar fuentes secundarias o fuentes que nos procesan esta información. ¿Qué significa? Tenemos estas figuras, esta gente, ya sea normalmente sociedad civil, periodistas o sociedad civil y periodistas. Yo tengo las dos gorras, dependiendo las dos gorras. Lo que nos dedicamos es decir, a buscar esa información, trabajarla, hacerla más accesible y ponerla a disposición, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, tenemos un proyecto, se llama Pide la Info, que precisamente lo que hacemos es facilitar a que la gente pueda hacer preguntas más fáciles, ¿no? O otro proyecto que se llama Sociedad.info, donde en vez de tener que ir a Compranet y descargarte un Excel con más de 200.000 registros que es imposible de abrir, te lo ponemos todo en una plataformita donde puedes buscar y puedes poner. Entonces, para garantizar, y contestando aquí en un loop gigante tu pregunta del derecho de acceso a la información, lo podemos hacerlo de fuente primaria, es decir, vamos directo, vamos Estado, vamos a usar las fuentes que nos da el Estado.
Segunda, usamos fuentes que nos procesan, nos facilitan, nos dan un acceso más fácil al Estado. Y hasta podríamos hablar de una tercera fuente del derecho de acceso a la información, que son los periodistas o aquellas personas que se dedican a investigar y ya directamente leemos un reporte y ya no hemos ni de preguntar, sino lo que vemos es alguien lo ha analizado para nosotros y nos fiamos de su opinión y usamos esa opinión para generarnos esa opinión para poder vivir y actuar en democracia. Ahora, ¿a qué se arriesga una sociedad que no está informada? ¿A qué se arriesga aquel que no ejerce realmente este derecho o que no sabe cómo hacerlo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que pierde la democracia. Dejamos de vivir en nuestra democracia, se debilita y perdemos democracia. Porque al final la democracia es que el pueblo gobierne, que el pueblo tenga una opinión, que el pueblo pueda demostrar su opinión para gobernar. Si tenemos una opinión infundada, si tenemos una mala opinión, no podemos ser ciudadanos que ejercen en democracia. Ahora, también desde tu posición, por último, Edu, como periodista, como una persona que trabaja realmente con el derecho de acceso a la información y que sabe brindar los datos, ¿qué le dirías a la ciudadanía acerca de este derecho? ¿Por qué debería de resultarles importante o valioso? Hay unos derechos que nos ayudan a garantizar nuestros derechos, ¿no? Y el derecho de acceso a la información es uno de ellos. Si no sabemos en qué está gastando el gobierno y cuáles son las acciones que hacen para garantizarnos el derecho a la vivienda, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, si no podemos saberlo, no nos lo van a garantizar. Entonces, es por eso que necesitamos el derecho a acceso a la información, para comprobar que todo el resto de derechos que el Estado nos debe garantizar, efectivamente existen. Edu, gracias por la información, por proporcionarnos lo que significa este derecho. Te agradecemos mucho el material y las plataformas y todas las herramientas. Muchísimas gracias a ustedes, Dulce. Siempre dispuesto a colaborar. Gracias, Edu. Edward nos menciona que para garantizar el acceso al derecho, las personas pueden informarse a través de la prensa, solicitando información a órganos de transparencia o por medio de las organizaciones civiles. Pero aún teniendo a la mano algunas de estas fuentes, ¿sentimos que estamos bien informados? ¿Qué tan confiable es la información que recibimos? El órgano que hasta ahora se encarga de garantizar el acceso a este derecho es el Instituto de Transparencia. En Aguascalientes, el comisionado presidente explica que cada dependencia, por ley, debe brindar información como los salarios de los funcionarios, contratos y todo lo que se relacione a recursos públicos. ¿Cómo un ente gubernamental puede garantizar verdaderamente el derecho de acceso a la información? Pues bien, como órganos autónomos que somos reconocidos por la Constitución Política, tanto federal como en la local, existen este tipo de autoridades, ¿sí?, que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia se puede garantizar, y de la revisión de las propias solicitudes y quejas de los ciudadanos, se puede garantizar este acceso de derecho a la información que viene contemplado en el artículo 6º constitucional. No nada más el derecho de acceso, sino también la protección de los datos personales. Dos derechos fundamentales, dos derechos humanos que el Instituto de Transparencia es encargado de salvaguardar esos derechos a la ciudadanía. Es decir, ¿el Estado solo tiene la obligación de brindar información cuando se la solicitan? No. En la propia legislación, tanto federal como local en la materia, hay tiempos que marca la legislación para efecto de que los sujetos obligados, que es el nombre que así lo reconoce la ley, entendiéndose sujeto obligado, las secretarías que conforman el gobierno central del Estado, los municipios que conforman el Estado, los 11 municipios, así como universidades que son dotadas de recursos públicos, ¿sí?, tienen la obligación de cargar de manera trimestral y semestral información en lo que es la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Qué fracciones les obligan a estar cargando información que es de carácter público? Explico. El Ayuntamiento de Aguascalientes genera actas de cabildo, porque su naturaleza es estar sesionando con su máximo órgano de gobierno, revisando los distintos servicios públicos que presta. Entonces, esa obligación no la tiene, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas, que su naturaleza jurídica pues, es administrar los recursos públicos del Estado, ¿sí? Entonces, ahí la diferencia de cuáles tienen que cargar unos sí y unos no. Por eso esas obligaciones se dividen en obligaciones comunes
y obligaciones específicas. Llámese las que acabo de explicar, un ejemplo de obligaciones específicas. Una obligación común podría ser el directorio telefónico. Todo sujeto obligado tiene la obligación de cargar su directorio telefónico. Todo sujeto obligado tiene la obligación de cargar su estructura orgánica, ¿sí? Por mencionar algún ejemplo. Entonces, toda esa información que tiene obligación el sujeto obligado de cargar, posteriormente el Instituto de Transparencia hace verificaciones para revisar que realmente se encuentre cargada esa información. ¿Y cómo supervisan que lo que se publica es verdad? Se hace una verificación, se hace un análisis con un equipo que se tiene dentro de la Dirección de Evaluación. Recordemos que de cada fracción hay unos lineamientos generales que te dice qué es lo que tienes que cargar. Es decir, no basta con que cargues la información de la estructura orgánica, sino que esos lineamientos te dicen qué información debe de contener además esa información, esa estructura orgánica o ese presupuesto, ¿sí? O la fracción octava, por ejemplo, que son sueldos. No nada más me cargues el sueldo, sino cárgamelo de manera complementaria, de manera integral, es decir, lo que contempla cada uno de los rubros del sueldo que percibe el servidor público. Digamos que en palabras más sencillas, cualquier ciudadano tiene que saber cuánto ganan los funcionarios, con cuánto presupuesto están trabajando cada uno de los organismos, quiénes trabajan en instituciones públicas, y esto realmente se solicita a la ciudadanía. ¿De qué les sirve saber esto? Sí lo solicitan, te podría decir que lo que más solicitan son temas, por ejemplo, de contratos, es lo que más solicitan. Sí, pero sí solicitan el tema de presupuestos, el tema de sueldos, y bueno, eso le sirve a la ciudadanía para precisamente evaluar el desempeño, ¿sí?, de los gobiernos o de los sujetos obligados, ¿sí?, de todas las entidades, nada más el gobierno central. ¿Sí? Entonces, una sociedad informada, pues es una sociedad que puede exigir mejores resultados de sus gobernantes. Jorge Armando García, el comisionado presidente, nos explica que hay información que se encuentra en las plataformas y aún así hay datos que se clasifican. ¿Qué sucede con ellos? ¿Y qué pasa cuando, en este caso, el instituto a cargo de brindar esa información no lo hace por algún motivo u otro? Si se clasifica como información reservada o información confidencial, ¿aquí no nos topamos con pared para este derecho? Sí, bueno, hay ciertos requisitos que la propia legislación te pide para que puedas hacer una declaratoria de información tanto confidencial como reservada. Es decir, no por el simple hecho que la autoridad o el sujeto obligado diga esta información la voy a reservar, ya va a estar reservada. No, tiene que cumplir con ciertos requisitos que marca la ley y nosotros como órgano garante tenemos la obligación de revisar que realmente se hayan cumplido los extremos legales. ¿Cuáles serían esos extremos? Hay diferentes requisitos que te pide la ley y te marca también un procedimiento, es decir, tiene que estar reuniendo las formalidades de pasar por un comité de transparencia. Cada sujeto tiene la obligación de tener un comité de transparencia, que es el que les revisa y autoriza la clasificación de la información. Pongo un ejemplo. Para poder reservar como confidencial una información, nos tocó un ejemplo muy claro y hace poco del tema del helicóptero. Recordarán que se cayó aquí el secretario de Seguridad Pública. Empezaron a llegar solicitudes a la Secretaría de Seguridad Pública en donde le solicitaban las bitácoras de vuelo, ¿sí? Las bitácoras de servicios de mecánicos del propio helicóptero y en donde ese sujeto obligado, Seguridad Pública, clasificó la información. ¿En qué se basó para clasificar la información? Bueno, se basó en un tema en donde estaba sujeta a una investigación, es decir, toda esa información no la podían otorgar porque estaba dentro de una carpeta de investigación ante el Ministerio Público. Y ahí estaba una justificación clara, ¿sí?, del por qué no se podía brindar esa información con cierto lapso de tiempo. ¿Sí? Es decir, el hacer confidencial cierta información, diríamos, ¿pasa por encima del derecho humano a la información? No es que pase por encima del derecho humano a la información, sino que hay ciertas modalidades en las que no se podía dar para no entorpecer, en este caso, una investigación. Es decir, no es de manera absoluta
el que todo el tiempo, todo el lapso de tiempo se quede clasificada, sino que al momento de que salga esa información y se mande a un ejercicio de la acción penal, bueno, ya cambia y ya cuando se dicte una sentencia ya se convierte en una información de carácter público, ¿sí? Entonces, si te fijas, pasa nada más un cierto lapso para que se pueda clasificar. No siempre las clasificaciones que se hacen son de manera correcta y aquí tiene derecho la autoridad, en este caso los órganos garantes del país, para poder desclasificar también la información. Y ya por último, si yo quiero conocer, digamos, una explicación en palabras sencillas, si yo quiero conocer el salario de algún gobernante, ¿puedo hacerlo y cómo tendría que hacerlo? Es muy sencillo. Tiene que ingresar, la página es pnt.org.mx o en un buscador puede poner Plataforma Nacional de Transparencia. Se va a desplegar esta página en donde te va a pedir que pongas un usuario y una contraseña, o bien a mano izquierda viene información de carácter público en la cual pueden acceder y solito te va a ir llevando los pasos para que puedas acceder a la información. Si por ejemplo tú eres de la ciudad de Zacatecas, la vas a desplegar Zacatecas y ahí en automático la plataforma ya tiene cargada toda la información y de todos los organismos, de todos los sujetos obligados de Zacatecas, así como de las 32 entidades federativas. Es decir, para que tengan una idea, la Plataforma Nacional de Transparencia está cargada en un 90% por todos los estados o por todos los estados de la República y un 10% de lo que sube el INAI a nivel federal. Es decir, no nada más van a encontrar la información de su estado, sino de otros estados y también información de oficinas o entidades del gobierno federal. Entonces es muy sencillo, accediendo a esa página www.pnt.org.mx o en un buscador Plataforma Nacional de Transparencia para poder acceder a esta herramienta. Con esta herramienta llamamos que este derecho humano de derecho de acceso a la información es un derecho llave, es un derecho que te abre otros derechos. Explico fácil un ejemplo para que la ciudadanía se despierte ese interés de poder ingresar y poder utilizar esta herramienta. Nos ha tocado gente que a través de la plataforma nacional ha solicitado su información de cuántas semanas tiene cotizadas en el Seguro Social. Ya ejerció su derecho a saber, su derecho a que le informen cuántas semanas tiene. Y con esta información ellos pueden acceder a otro derecho, que es el derecho a poder jubilarse como trabajadores. Muchas veces es muy difícil para las personas de la tercera edad contar con esa información. Y es ahorita el grueso que tenemos de población, que es la que más se está acercando ahorita al instituto para que le brindemos esa asesoría y esa capacitación. Gracias por la entrevista y por la información. Al contrario, y es muy importante que este derecho lo ejerzan todos los ciudadanos. Muchas gracias. Después de esta charla, me quedo reflexionando. Todas estas leyes y herramientas amplían el acceso, pero aún así, ¿es un acceso total? Según la maestra Socorro Ramírez, presidenta del Observatorio de Gobierno Electoral y Ciudadano de Aguascalientes, ante la negación de una información, hay herramientas que podemos activar. Maestra, quisiera que iniciara contándonos qué significa realmente el derecho de acceso a la información como derecho humano. Como derecho humano significa que nosotros podamos tener conocimiento de toda la información que maneje cualquier autoridad o cualquier ente público, es decir, cualquier información que el gobierno maneje de nivel federal, estatal o municipal, es un derecho, es una prerrogativa, es una facilidad que deberíamos tener para que nosotros podamos tener esa información, con excepción de la que se considera clasificada o reservada, que es una mínima parte de toda la información que ellos tengan. Nosotros deberíamos conocerla. ¿Por qué? Pues porque son quienes nos gobiernan, quienes nos administran, y nosotros les pagamos para que hagan esa actividad. Deberíamos conocer cuál es la información que tienen de nosotros y de todo lo que hacen. Ese es. ¿Por qué resulta útil para la población? Porque realmente al lado de otros derechos quizá no se ha valorado tanto. Sí, no se ha valorado, y para mí, si a mí me preguntan, es el derecho de derechos,
¿Por qué es importante? Porque al final de cuentas, todo lo que nosotros vemos de organización social, todo lo que nosotros vemos que nos regula, es decir, las leyes, los castigos que podría haber por no cumplirla, todo el dinero que nosotros aportamos desde que vamos y pagamos un permisito aquí en la presidencia municipal o pagamos algo que tenga que ver a nivel federal, a lo mejor alguna multa que nos puso Profepa, todo lo que tenga que ver con la actividad de la autoridad y que es una autoridad que nosotros pusimos como ciudadanos, todo eso pues ellos lo van guardando. Entonces tienen muchísimos datos sobre nosotros y sobre todo lo que hacen y nosotros deberíamos saber cómo es que esa información la van guardando, clasificando, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, a quién contratan, cuánto pagan. Y maestra, cuando estamos frente a un obstáculo que nos catalogaron información como confidencial o reservada, ¿qué podemos hacer como ciudadanos cuando no está siendo garante este derecho? Cuando nos dicen, nosotros hacemos una solicitud, que la podemos hacer por escrito o la podemos hacer en línea, y nos dicen, no te puedo dar esa información porque no la tengo, está reservada, no me corresponde. Nosotros podemos recurrir, impugnar, controvertir esa decisión. En línea o también por escrito, nosotros podemos decir, nosotros podemos solicitar que se revise esa decisión y entonces nos podrán autorizar para que esa información nos llegue. Aquí lo más importante, que es lo que yo recomendaría, es que no desistan en el primer paso. Si les negaron alguna información por alguna razón, insistan. Si se las vuelven a negar, entonces busquen apoyarse en otras instancias para que puedan resolver mediante una revisión, insisto, esta decisión. No hay información que puedan negarles, no la hay, así la que consideren que es más ultra secreta, a menos que efectivamente esté previamente catalogada como reservada, pero no la van a reservar hasta que les preguntemos. Antes de eso ya tendría que tener una etiqueta, que no es tan fácil etiquetar, es un proceso, que diga esto no lo puedes decir. Si no es así, toda la información está a nuestra disposición. Hay que insistir en los mecanismos. Los mismos páginas de información nos dan los pasos y los formatos, nada más es llenar el formatito para que nosotros podamos tener toda la información. ¿Y este derecho, diría usted, que nutre a instancias como el Observatorio Ciudadano? Sí, claro. Para el Observatorio Ciudadano, que nosotros somos un grupo de personas, la mayoría de mi edad, es decir, ya de una edad avanzada, en plenitud, diría yo, que después de haber pasado por muchas cosas en nuestra vida, hoy queremos dejarle a nuestros nietos nuestras observaciones al gobierno. ¿Para qué? Pues para que tengan un gobierno mejor. ¿Y qué hacemos nosotros? Preguntarle al mismo gobierno, a ver, dime cómo lo hiciste aquí, dime qué información tiene de esto, dime cuánto gastaste en esto, y luego le hacemos unas recomendaciones que llamamos recomendaciones ciudadanas, muy respetuosas, simplemente diciendo, bueno, nosotros creemos que tú hiciste esto, pero podrías hacer esto mejor, o hiciste esto mal y creemos que lo podrías hacer así. Entonces, sin información, nosotros seríamos simplemente un ente frívolo, un ente sin sustento. Con la información nosotros sí podemos ser muy precisos y decirle, a ver, observamos esto y te sugerimos esto. Muy bien, gracias maestra por la información y por los tips. Con mucho gusto. Qué gusto, Dulce, que estés muy bien. Este derecho no solo se trata de acceder, aunque las herramientas para hacerlo son responsabilidad de las autoridades. También se trata de cuestionar la información que recibimos, de analizarla y contrastarla. Y un ejemplo de ello es el trabajo periodístico. Una vez que la razonamos, podemos hacerla útil para tomar mejores decisiones, para, como ciudadanos, hacer valer nuestra voz y que esa voz sea informada y pensada, para que nos ayude a alcanzar el resto de nuestros derechos. Bien lo decía Aristóteles, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica.